Voy a comenzar la clase de hoy. Entonces, Buenos días, profe. hola, buen día. Voy a comenzar la clase de hoy. Tenemos el tema de lo que es diseño. Entonces, comenzamos. ¿Se consigue ver la diapositiva? ¿Bien? Sí, sí se ve la presentación. Completa. Profe, le quería hacer una consulta. ¿Sí? Siempre lo he pensado en relación al diseño de la interfase web y esas cosas. Siempre hay detrás, no solamente informáticos, pienso yo, también deberían haber diseñadores de profesión, me refiero, Correcto. para saber, por ejemplo, en qué posición se deben ubicar ciertas cosas para que sea visible o para que sea agradable a la vista de algún usuario, yo creo. Correcto. Eso está muy acertado. Es lo que algunas empresas realizan. Empresas que tienen más recursos, ¿no? Mm. Sí, efectivamente, porque no se le puede pedir a un informático que tenga conocimiento de diseño. O sea, hay todo un especialista para esa parte. De la misma forma, no le puedo pedir a un diseñador que se maneje por ejemplo, con algún front, por ejemplo, ¿no? Que esté, por ejemplo, con Vue, que se maneje con Bootstrap. Tal vez él puede tomar una herramienta y bueno, y con esta herramienta, por ejemplo, Photoshop, puede ir y diseñar, por ejemplo. Puede diseñar cómo serían las interfaces gráficas. Pero hoy en día hay personas que trabajan en la parte, ¿cierto?, como diseñadores, que sí, efectivamente se manejan con Vue y con esa otra Bootstrap y hacen el diseño y se lo pasan para que la gente va, lo use después. Bueno, el programador lo coloca lo suyo, digamos, ¿eh? Pero Claro. básicamente es eso. Sí, efectivamente. Bien, disculpa, ¿cuál es tu nombre? José Santa María. Ah, José, ya, ok. Bien, entonces, estábamos, ¿cierto?, en la parte de diseño, que es un tema importante. Aquí, ¿cierto?, a través de este modelo, ¿cierto?, intento, de alguna manera, ¿cierto?, esquematizar cuáles son las entradas del diseño. Y ahí uno tiene, ¿cierto?, plataforma de información. Entonces vamos a hablar de cuáles son todas las informaciones que se necesitan, el tema también de lo que es dónde va a correr, ¿cierto? Por ejemplo, en qué plataforma va a correr la aplicación y cosas de ese tipo. Otra entrada es el tema de la especificación de requerimientos, todas las necesidades de los clientes, ¿cierto? Descripción de los datos, es decir, información que se necesita, ¿cierto?, para poder manejar tablas y datos externos también a la organización que también son necesarios y que se van a trabajar dentro del diseño. Bueno, ¿cuáles son las actividades, ¿cierto?, del diseño? Entonces aquí, tres cosas que son importantes, digamos. El diseño arquitectónico, que es como, ya lo vamos a ver, hay una clase de arquitectura, ¿cierto? Hay diferentes propuestas para poder estructurar, digamos, un sistema. En el fondo es como el plano de una casa, cómo está estructurada una casa. Bien, después está el tema de lo que es diseño. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como el diseño arquitectónico me dice de que el sistema va a estar constituido de diferentes partes, diferentes subsistemas, y dentro de cada subsistema va a haber un conjunto de clases. Bueno, entonces la parte de diseño abarca dos cosas: la comunicación entre estos subsistemas y además también abarca una segunda que es el diseño de interfaz gráfica. ¿Okay? Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el diseño de los componentes, que en el fondo sería, vamos a entender por componentes, ¿cierto?, el diseño de los programas, por ejemplo, el diseño de las clases, la especificación, por ejemplo, y la responsabilidad que tienen esas clases, asociado a esa responsabilidad y ese diseño, por ejemplo, de componentes, que insisto que puede ser un programa o puede ser, por ejemplo, una clase en sí. Tenemos que también determinar cuáles son los algoritmos que se necesitan para poder trabajar con alguna de esas clases. Por ejemplo, puede que tal vez alguna tenga que hacer algún mecanismo de búsqueda. Bueno, pregunta, ¿cierto?, ¿cuál es el algoritmo? ¿Lo vamos a decir? No lo vamos a detallar de esto. Entonces ahí dice, hay un procedimiento para hacer y aplicar, por ejemplo, la búsqueda secuencial. ¿Lo sirve o no lo sirve para lo que nosotros queremos? O queremos una búsqueda binaria, por ejemplo. Ah, ya, sí, entonces vamos pero no vamos a especificar. Vamos a decir de que para ese tipo
para esa clase en particular vamos a utilizar esos algoritmos de búsqueda. Bien, y después todo está el tema del diseño también de la base de datos. Bueno, los datos que vienen también desde arriba, desde la especificación y desde la descripción de datos, ciertamente tienen que, ¿cierto?, ayudar al diseño de la base de datos. Observen, ¿cierto?, de que aquí, en la parte, ¿cierto?, de diseño, tenemos que considerar que nosotros estamos proponiendo, ¿cierto?, una solución técnica para el desarrollo, ¿cierto?, de un software. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son las salidas? Bien, una arquitectura. En el fondo, ¿cierto?, es como un plano de una casa. ¿Listo? Insisto, y hay varios patrones que se pueden usar. Después, la especificación de la base de datos, con todo lo que se necesita. Todo el tema de interfaz, por ejemplo, ya sea entre componentes o entre interfaz gráfica. Bueno, y después, propiamente tal, nuevamente la especificación. Son 4 elementos, ¿cierto?, que se deben considerar. Bien, para trabajar el tema de diseño hay que considerar, ¿cierto?, estos conceptos que son importantes. ¿Listo? Bien, ahí va desde la abstracción, ¿cierto?, hasta lo que es rediseño. Bien, entonces voy a comenzar a explicar cada uno de estos. Bien, el tema, ¿cierto?, de lo que es la abstracción. Primero, ¿cierto?, uno tiene que pensar de que cuando está proponiendo una solución técnica, tiene que utilizar mecanismos de abstracción. Y bueno, y la abstracción es un mecanismo que nos permita, de alguna manera, sintetizar, ¿cierto?, la información que nosotros tenemos con respecto a una parte del sistema. Por ejemplo, el semestre pasado, por ejemplo, ¿cómo sintetizamos cuáles son los usuarios y cuáles son los servicios que están disponibles para cada uno de ellos? Bueno, perfectamente, uno podría haber escrito todo eso, pero hay un diagrama que te permite entonces, llamado diagrama de caso de uso, donde tiene los roles y tiene los casos de uso asociados a cada rol. Y con eso acabo de extraer una gran información del sistema, ¿sí? Porque en lugar de la persona tener que leer toda una especificación, con ese modelo logré, ¿cierto?, captar y modelar una parte, ¿cierto?, de ese problema. Bueno, ese es un mecanismo de abstracción. Aquí también nosotros necesitamos mecanismos de abstracción, ¿cierto?, ya sea para procedimientos, es decir, algoritmos que nosotros vamos a emplear, o datos que se van a manejar, por ejemplo. Los datos quiere decir, por ejemplo, ya, entonces, dado un problema, por ejemplo, de un sistema de biblioteca, vamos a manejar, por ejemplo, la clase o el modelo, dependiendo del paradigma que usted esté empleando o del framework. Estoy utilizando el modelo, ¿cierto?, llamado materiales. Estoy utilizando el controlador llamado, por ejemplo, libros. Estoy utilizando el controlador llamado préstamos. Son abstracciones de datos. Son abstracciones de procedimiento porque el controlador en sí engloba, ¿cierto?, un conjunto de funcionalidades. Entonces, ya, y ahí, en parte, ¿cierto?, está el procedimiento, cómo se logra hacer un préstamo. Entonces hay una secuencia de pasos que se deben de cumplir y una serie de restricciones impuestas a esa operación. Por ejemplo, ¿cierto?, que un estudiante no deba libro, perdón, no tenga una multa. Si el estudiante tiene una multa, por lo tanto, simplemente no puede hacer préstamo. Bueno, son abstracciones de estos procedimientos. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos, digamos, algo así, como lo que tenemos aquí. Queremos que, y hay que pensar de esta forma, dado un sistema, tengo que tener algún mecanismo, ¿cierto?, que me permita extraer para poder comunicar y estructurar mejor lo que yo quiero. Entonces, aquí rápidamente, a modo de abstracción, aquí hay un tema de sistema de biblioteca, arriba, ¿cierto?, la capa de arriba, yo tengo todo el tema, por ejemplo, de navegación. Abajo tendré todas las informaciones relacionadas con formato, consulta, impresión de información. Un poco abajo tendré tal vez algunas búsquedas distribuidas, es decir, buscar información en esta biblioteca de Talca versus buscar la información en la biblioteca, por ejemplo, de Curicó. ¿Está? Y así por delante, porque no necesariamente todos los libros están aquí, por ejemplo, en Talca. ¿Ok? Bien, se lo digo, la otra vez trabajé también en una universidad en Brasil, donde lo que hacía, la universidad tenía varias bibliotecas en sus diferentes campus. Entonces uno podría hacer la búsqueda en tu campus o en otros campus, y a partir de ahí ver la posibilidad, ¿cierto?, de recuperar el libro. Bien, después toda una capa, ¿cierto?, relacionada con el índice de biblioteca, y abajo las diferentes bases de datos. ¿Listo? Ya sea para el tema de préstamos, ya sea para el tema de compra, de que la biblioteca hace, por ejemplo. Y en fin, hay una serie, ¿cierto?, de bases de datos que uno podría tal vez
emplear. Entonces, ese es un tema del mecanismo de atracción. Ahora, un otro elemento, y que es la salida, ¿cierto? Que es la salida del diseño, es el tema de la arquitectura. Aquí, simplemente, uno podría decir, en este momento estoy trabajando, ¿cierto? Con una herramienta que me permite, por ejemplo, me permite diseñar, por ejemplo, diagramas UML, un diagrama de clase, por decir esto, pero además también tiene un editor para yo poder programar y poder expandir, ¿cierto?, algunas clases que yo quiera definir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el tema es cómo nosotros podemos, de alguna manera, ilustrar ese funcionamiento de ese software. Bueno, aquí, de alguna manera, ¿cierto?, está dividido. Y aquí dice, bueno, yo tengo editores UML, ¿ya?, para los diferentes diagramas, que permiten entonces generar diagramas, y estos diagramas guardarlo en un repositorio, ¿no?, del proyecto que está aquí, ¿cierto?, en la parte central. ¿Esto? Además tengo, ¿cómo se llama? En la parte inferior tengo analizadores de diseño, es decir, todo diagrama que usted elabore, por debajo yo tengo un analizador. ¿Eso qué quiere decir? De que posiblemente, por ejemplo, si yo elaboro un diagrama de caso de uso, y en este diagrama de caso de uso tengo un actor que no está asociado con ningún caso de uso, bueno, el analizador, dentro de sus reglas, dice de que no puede haber un actor sin estar conectado. Entonces va a analizar y le dirá, hay un actor, ¿cierto?, en su diagrama que no tiene ninguna conexión. Revíselo. Ya, a eso se refiere. Después tengo ahí, por ejemplo, una abstracción de generador de código. A partir de un diagrama de clase, yo voy a generar el esqueleto, ¿cierto?, de un programa. Pero es solamente el esqueleto, pero es un generador, al fin y al cabo. Bueno, y así podemos, ¿cierto?, ir ilustrando diferentes partes que el sistema tiene. Desde un editor, por ejemplo, ya ahí podemos hablar de que podemos tener diferentes editores, por lo tanto son diferentes interfaces gráficas para poder interactuar con el sistema. Y bueno, y ahí vamos de alguna manera indicando, ¿cierto?, de cómo está, de alguna manera, proyectado, ¿cierto?, mi sistema. Bien, eso, ¿cierto?, eso es un tema, digamos, importante, porque del lado derecho de la figura yo tengo propiedades estructurales. En el fondo, el editor de UML, en el fondo, es una abstracción, por ejemplo, de clases, módulos que yo voy a tener dentro de él. El generador de código es otro conjunto de clases que no forman parte de los editores, pero forman parte y tienen responsabilidad con todo lo que dice y tiene relación con los generadores de código. Observa, ¿cierto?, lo siguiente, de que si usted mira ahora una colección de clases, habrá una colección de clases relacionadas con editores, otras con generadores, otros con el editor Java, otros con el traductor de diseño, otros con el analizador de diseño, y así por delante. Entonces, su sistema tiene una infinidad de clases, pero estas clases se pueden agrupar. Y se pueden agrupar, ¿cierto?, en estos subsistemas que nosotros tenemos, ¿cierto?, aquí, de alguna manera diseñado para poder entonces ilustrar cómo será, ¿cierto?, nuestro sistema. Bueno, obviamente que también esto, lo que nosotros estamos planteando como arquitectura, tendrá tal vez algunas propiedades, por ejemplo, extrafuncionales, por ejemplo, un tema de seguridad. Entonces, la seguridad independiente debe estar presente en todo lugar, ¿eh? Eso es fijo, ¿listo? Desde un simple correo, Gmail, todas esas cosas, tiene que tener seguridad. El sistema que en estos momentos nosotros estamos empleando tiene, ¿cierto?, un tema de seguridad. Déjeme ver aquí. Tengo la duda, sí. Pues, ¿está grabando? Sí. ¿Le aparece, señores? ¿Le aparece en su pantalla que está grabando? ¿Ah? ¿Le aparece, profe? Sí, ya, ok, tenía la duda. Bueno, y después tienes todo el tema de las propiedades, digamos, yo le decía, extrafuncionales, que en el fondo es eso, elementos como que tenga buen desempeño el sistema, que tenga el tema de seguridad y cosas de ese tipo. Yo le decía entonces que la seguridad es transversal, tiene que estar presente en todo lugar. Por ejemplo, el propio programa que hoy en este momento estamos utilizando para poder comunicar y grabar la información. Tiene mecanismos de seguridad. Lo otro que también es importante, y el punto que está del lado derecho, familia de sistemas relacionados, que llega un momento en que todos los sistemas, por ejemplo, de biblioteca, si yo los veo aquí en Santiago y en cualquier otra parte del mundo, generalmente hay cierto
hay, digamos, variaciones que en el fondo pueden constituir una colección de familias. Son muy parecidos. ¿Ah? Por ejemplo, si yo voy a desarrollar, por ejemplo, un sistema como este, que me permita a mí, por ejemplo, hacer diagramas, codificar, bueno, lo que va a ocurrir es que si esto lo voy a volver a hacer en China y en otro lugar, ciertamente va a tener, digamos, una colección de su sistema muy similar al que le estoy mostrando en este momento. ¿Okay? De la misma forma, si usted hoy hace un sistema de biblioteca y después eso lo hace la China, ciertamente va a tener módulos de materiales, módulos o su sistema, por ejemplo, de usuario, y así módulos relacionados con todo el tema de préstamos, módulos relacionados con todo el tema de informes, por ejemplo, y así por delante. Y todo esto tal vez centrado, ¿cierto? Y apuntando hacia un repositorio central, si es por ejemplo, la opción de arquitectura que usted empleó. ¿Listo? Entonces, el otro elemento, ay, ¿qué pasa aquí? El otro elemento que es importante también considerar el uso de patrones. Patrones, ¿cierto? En el fondo es una solución, ¿cierto? A un problema recurrente. ¿Eh? En el fondo, ¿cierto? Eso es el tema de... Esto se puede implementar, por ejemplo, a nivel de software, se puede implementar a través de clases que te permiten de alguna manera simplificar. Por ejemplo, posiblemente cuando ustedes no conocían, por ejemplo, un framework y comenzaron a implementar, por ejemplo, el acceso a la base de datos, seguramente y probablemente lo que hicieron es tomar una clase, ¿cierto? Definir el control de acceso y tal vez esto repetirlo en varias clases. Bueno, perdón, en varios programas. Entonces, ¿qué es lo que hoy, cuando uno trabaja con framework, por ejemplo, hay un solo lugar dentro del framework donde tú defines, por ejemplo, el acceso, ¿cierto?, a la base de datos. Es decir, colocas ¿cierto?, tus registros, tu usuario, tu contraseña, ¿cierto?, para poder acceder, y el framework se encarga de eso. Pero ahí yo tengo simplemente, ¿cierto?, un solo lugar donde yo estoy definiendo quién soy y qué es lo que quiero, perdón, quién soy y cuál es mi contraseña. Y con eso, después me despreocupo, ¿cierto?, del resto cuando estoy implementando otra funcionalidad del sistema. Ya no estoy preocupado de que tengo que recordarle al sistema de que mi login es mi password. No, no. ¿Por qué? Porque ya hay una clase que se instancia una sola vez dentro del sistema y listo, es como un singleton, ¿ya? El patrón singleton. Una sola vez y con eso es suficiente. Por lo tanto, todo acceso a la base de datos usa ese simple instancia para poder, digamos, recuperar la información. ¿Okay? Bueno, patrón MVC, es decir, es una forma de cómo yo puedo tomar, ¿cierto?, la construcción del sistema y lo puedo descomponer. Aquí, gráficamente, tengo, ¿listo? Modelo vista controlador, controlador es vista cierto modelo, el controlador tiene la parte inteligente, sabe qué acciones tiene que tomar y cosas de ese tipo. La vista para mí simplemente son interfaces gráficas, ¿listo? Y la parte de modelo, bueno, el que hace, digamos, permite, ¿cierto?, al controlador acceder a los datos de la base de datos, el intermediario, ¿listo? Por lo tanto, cualquier acceso a la base de datos, el controlador lo va a hacer a través del modelo. El modelo trae los datos y después el controlador verá lo que tiene que hacer, dependiendo de la acción. Patrón de diseño de set de factory. En el fondo, a ver, esto tiene sentido cuando, por ejemplo, voy a desarrollar un sistema de biblioteca y quiero simular nombres, código y cosas. Pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Lo ingreso uno a uno? No. Hay, por ejemplo, ¿cierto? Ya el patrón, por ejemplo, de fábrica que en el fondo me permite tomar y ejecutar, por ejemplo, ejecutarlo y agregarle, por ejemplo, datos a las diferentes, por ejemplo, instancias que yo tenga, por ejemplo, por el caso, usuario. Un usuario tiene un nombre, tiene un root, por ejemplo, tiene una dirección. Por lo tanto, ya existe ese patrón que me permite lograr hacer esto. Cuando uno está trabajando, por ejemplo, está trabajando en Laravel, hay una clase Faker, F-A-K-E-R, que en el fondo, si tú lo usas, puedes colocar, por ejemplo, yo quiero un usuario, quiero unas 50 instancias. Bien, a través de esa clase,
tú puedes, y de esa clase, tú puedes entonces generar los datos para que tú quieres. Si quieres 800, 800 te va a generar, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Bien, por lo tanto, ¿cierto? Los patrones son muy importantes, ¿cierto? Para el tema de trabajar con el diseño. ¿Quién está trabajando con framework? Los frameworks, ¿cierto? Tienen varios patrones, ¿cierto? De diseño que te permiten simplificar el trabajo. O sea, eso de acceder, ¿cierto? A una base de datos es un tema recurrente, por lo tanto, alguien vino, lo resolvió. Alguien tiene la necesidad de poblar una base de datos siempre. Bueno, entonces ya existe esa posibilidad. Bueno, alguien vino, creó ese patrón para poder entonces generar, ¿cierto? Esos datos, ¿cierto? Y almacenarlos. Después, lo otro que es importante, otro tema importante relacionado, ¿cierto? Con esta parte de diseño, saber tomar y dividir problemas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, no sumamos todos los números a la vez. Lo que hacemos es simplemente particiones. Primero, sumo los dos primero, el resultado con el tercero y así sucesivamente. Aquí también, la idea es que tienen estos chicos es que tienen que trabajar con el modelo MVC. El tema es cómo toman ese sistema, ¿cierto? Y lo construyen, elaborando, por ejemplo, el MVC. O bien, ¿sabes qué? Simplemente no conocen MVC, pero dice, ¿sabes qué? Tenemos que elaborar un sistema que permita al usuario elaborar diagramas y además también tener un IDE, ¿cierto? Para poder programar. Y ahí la pregunta, entonces, ¿cómo puedo tomar este sistema, ¿cierto? Que para mí en este momento es una caja, ¿cierto? Negra, no sé qué es lo que hay dentro, ¿cierto? Y poder tomar y mostrar, ¿cierto? Y comunicar cómo este sistema lo estoy concibiendo. Y ahí podría ser entonces el caso, entonces el sistema, ¿cierto? Va a tener editores, generadores, generador, por ejemplo, de reporte, analizador de diseño, traductor del diseño, etcétera. ¿Listo? Son formas, ¿cierto? Y eso es lo que usted debe de hacer dentro de la clase, ¿listo? Dentro, por ejemplo, de esta asignatura. Tome, esto están los requerimientos, particiones, ¿listo? Dado un problema de biblioteca, particiones, divida, ¿listo? Dividir para vencer. Dado un sistema de acompañamiento de tesis, ya, ¿cómo lo puede dividir este sistema? Ahí está. Dado un sistema, por ejemplo, de reserva de sala, pregunta, ¿cierto? ¿Cómo usted lo divide? Bueno, y esos son ejemplos de división, ¿cierto?, del problema. Ahora, lo que es importante, y otro tema, es el tema de la modularidad. Si bien es cierto, allá arriba estamos aprendiendo a dividir, aquí, ¿cierto?, tenemos que pensar que vamos a dividir el problema en partes, y cada una de estas partes, que le podemos llamar subsistema, va a albergar, ¿cierto?, un conjunto de clases. Ahora, cada subsistema tiene un conjunto, ¿cierto?, de responsabilidades. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver un poco más adelante? Es que hay alguna relación entre estos módulos, y ciertamente lo hay. Por ejemplo, tenemos, aquí arriba, tenemos el sistema, ¿cierto?, de visión, un tema de identificación de objetos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sistema cuya responsabilidad, ¿cierto?, es la identificación del objeto. Esto, entonces, dependiendo del tipo de objeto, él, ¿cierto?, se le comunica, ¿cierto?, al brazo. Y aquí yo tengo, ¿cierto?, un conjunto de dos, digamos, subsistemas, en el fondo, que lo que me permiten, entonces, es controlar un brazo. Informa. Entonces, aquí hay un tema de comunicación. Después, el sistema de identificación de objetos se va a informar y está relacionado con otros subsistemas relacionados, por ejemplo, sistema de selección de empaque y sistema de empacado. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Dado, ¿cierto?, un sistema de empaque, lo que podemos hacer es tomar esto y dividirlo, ¿cierto?, en pequeñas partes, pequeños subsistemas. Cada subsistema tendrá un conjunto, ¿cierto?, de una o varias responsabilidades. ¿Listo? Pero aquí lo que optamos generalmente es que tenga una responsabilidad en particular. Y bajo esa responsabilidad voy a tener un conjunto de clases que ayudan, ¿cierto?, a cumplir aquella responsabilidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ahora un tema es dividir el problema para poder vencerlo.
Otro tema que es importante, ¿cierto?, dentro del diseño, es el tema de ocultamiento de información. Aquí arriba, ¿cierto?, si usted se fija, tenemos, por ejemplo, el sistema de identificación de objetos, pero aquí no estamos diciendo qué información se maneja, ¿listo? Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un diagrama estamos trabajando y estamos elaborando clases, las clases internamente, ¿cierto?, tienen un conjunto, por ejemplo, de métodos. Hay algunos métodos que son públicos y otros que son privados. Hay variables que son privadas. Y ahí hay cuando instanciamos, por ejemplo, esa clase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a tener una instancia y que esa instancia, ¿cierto?, puede interactuar a través de su método con otras instancias. Pero dentro, ¿cierto?, de la instancia, yo tengo una serie de datos que son ocultos, no son visibles desde otra instancia. ¿Listo? Entonces, aquí también hay un tema de ocultamiento de información que se debe de considerar. Por ejemplo, del lado derecho yo tengo, por ejemplo, un celular. Y la única forma de poder interactuar con este celular es a través de su interfase, que son los diferentes botones y iconos que tiene ahí. Pero dentro de él hay información oculta, que es propia de la empresa y que no está a disposición, por ejemplo, de nosotros. ¿Listo? Hay otras que posiblemente está, pero van a poder ser vistas a través de algunos de estos botones, a través de estos iconos. Pero hay información oculta, ¿listo? Para poder entonces administrar mejor, por ejemplo, el sistema. Bien, lo otro que es importante también, es que cuando nosotros tomamos un sistema, ya, lo dividimos en partes, lo modularizamos, por ejemplo. Ya vimos que dentro de hay vamos a tener, por ejemplo, dentro de cada módulo o de cada sistema voy a tener un conjunto de clases. Estas clases van a de alguna manera, ¿cierto?, ocultar información, pero también vamos a tener que estos módulos también, ¿cierto?, van a interactuar entre sí. Pero el tema es esta interacción que puede ocurrir trae, digamos, y debe considerar dos conceptos que son importantes. Primero, acoplamiento. ¿Qué significa? ¿Cuándo vamos a utilizar la palabra, por ejemplo, acoplamiento? La vamos a utilizar, ¿cierto?, a nivel de módulo o de subsistema. Es decir, ¿qué tanto, cierto, un módulo depende de otro módulo para hacer su tarea? ¿Qué es lo que esperamos? De que esta dependencia, ¿cierto?, sea débil. ¿Listo? Y después hay otro concepto llamado cohesión. Y cuando usted está viendo el tema de cohesión, usted ve, ¿cierto?, ve al interior de este módulo, y usted se puede, por ejemplo, concentrar, por ejemplo, en una clase al interior, por ejemplo. Yo tengo de que, por ejemplo, una clase tiene una responsabilidad, y para lograr esa responsabilidad dentro, tiene un conjunto, por ejemplo, de métodos. Bueno, ¿qué es lo que se espera? De que estos conjuntos de métodos estén altamente, digamos, cohesionados o fuertemente cohesionados para lograr, ¿cierto?, lograr que, en este caso, la clase cumpla, ¿cierto?, su responsabilidad, que al instanciarlo, el objeto, ¿cierto?, va a lograr cumplir lo que se pide. ¿Listo? Por ejemplo, puedo tener un conjunto, tengo una clase que en el fondo dice root, y lo que hace es recibe el root y verifica internamente tendrá un conjunto, ¿cierto?, de métodos que le permite desglosar el root y validar si realmente es correcto. Y eso es la única responsabilidad que tiene, por ejemplo, esa clase. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Dice, profesor, ¿y el acoplamiento lo puedo utilizar entre clases? Sí, lo puedes usar. Y nuevamente, ¿cierto?, ¿qué es lo que se espera? Que el acoplamiento entre las clases, esto, sea también débil. Ahora, ¿cuál es la gracia que sea débil? Es que si tú le haces la modificación a una clase, posiblemente, ¿cierto?, el impacto que vayas a tener sobre estas clases posiblemente sea mínimo. Y eso es lo que se quiere. ¿Está? Bien, señores, ¿hasta ahí alguna duda? Profesor, no lo había querido... Oh, se me escucha repetido. No lo había querido interrumpir, pero está mostrando la segunda pantalla, ¿verdad? Porque está mostrando la pantalla como de la información de la persona que está pasando la presentación. No estaba mostrando solamente una
una plantilla completa en la pantalla. A ver, a ver, otra vez. Tiene que decirme porque yo estoy viendo, por ejemplo, aquí yo estaba viendo completamente la pantalla completa con la diapositiva. Veamos. ¿Y ahí aparece completa? No, profe, se sigue mostrando la pantalla de la persona que está pasando las diapos. Lo voy a dejar así mejor, entonces, porque realmente he tenido problemas, pero voy a agrandar esto para... Gracias por la observación, porque no... Realmente... Y lo tengo seleccionado para poder compartir. Está bien. Lo voy a ver otra vez. Voy a compartir. Y la he seleccionado. Voy a ver si pantalla completa me sirve. Deja ver. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, ahora la voy a ejecutar. Veamos si la ejecutando. ¿Se ve completo ahora? Ahora sí, profe. Sí. Ya, qué raro, no sé. Voy a tener que utilizar pantalla 1 solamente. Bien, gracias por la observación. Yo le decía entonces, a ver, la atracción, ¿cierto? Es importante porque en el fondo nosotros necesitamos mecanismos, ¿cierto? De atracción que nos permitan de alguna manera, ¿cierto? Mostrar, ¿cierto? Y comunicar cómo nosotros tenemos diseñado, por ejemplo, un sistema. La arquitectura es una de las salidas que tiene la parte de diseño y que en el fondo va a ser un plano que su sistema, ¿cierto?, va a tener. Mira, eso quiere decir, vamos a construir tal sistema, muy bien, voy a hacer un plano, ¿cierto?, de cómo va a estar constituido mi sistema. Después el tema de los patrones, para las personas que trabajan con el tema de framework, los patrones, por ejemplo, ya están implementados en muchos frameworks. Por ejemplo, en los frameworks, por ejemplo, tú tienes un lugar y una clase o un archivo donde tú defines la identificación, ¿cierto? Con el tema de la base de datos. Dices qué base de datos vas a usar, le vas a decir qué gestor de base de datos vas a emplear, cuál es el usuario, cuál es la password, y sería. Y de ahí a programar se ha dicho. ¿Listo? Existen patrones que te permiten tomar una instancia y colocarle datos. Y esos son los temas de algunos de los patrones. ¿Listo? Otro ejemplo de patrón, ¿listo? El método de la clase de fábrica. ¿Listo? ¿Para poder qué? Para poder ir y llenar, ¿cierto? Poblar las diferentes tablas, por ejemplo, que tú tengas. ¿Listo? Es un tema resuelto. El otro, ¿cierto? División del problema que yo le estaba diciendo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero de que, dado un problema, dividirlo, fragmentarlo. Eso es parte de la capacidad que está relacionado, ¿cierto?, con el tema también de abstracción y está relacionado con el tema de arquitectura. ¿Está? Nuevamente, la arquitectura es una división, ¿cierto?, de un problema, una división en partes. Bien, el tema de la modularidad que yo le estaba indicando a ustedes, en el fondo, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que los módulos, ¿listo?, o los subsistemas van a tener comunicación entre sí, seguramente, habrá que ver. Pero que esa comunicación, que en el fondo se transforma en una dependencia, sea mínima. ¿Por qué? Porque tal vez el cambio, lo que no quiero, ¿cierto?, es que el cambio que yo pueda hacer en un sistema tenga un impacto bastante elevado, y eso significa que tengo que modificar muchas clases de otro subsistema. Y eso es un peligro, porque ese cambio puede introducir efectos colaterales negativos en otros subsistemas que estaban funcionando bien. Entonces, para evitar eso, se necesita, ¿cierto?, de que la modificación que yo pueda hacer tenga un alcance mínimo. Y eso se traduce que cuando nosotros estamos conversando y decimos, tenemos estos módulos o tenemos estos subsistemas, entra a batallar la palabra acoplamiento. Y este acoplamiento tiene que ser débil. Muy bien, si es un acoplamiento fuerte, entonces pueden aparecer los problemas que yo le estaba indicando anteriormente. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a desarrollar un diseño orientado a objetos, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que yo voy a tener que definir clases. Y nuevamente, la clase, la relación que pueden haber entre clases, aparece el concepto nuevamente de acoplamiento. Y el acoplamiento entre las clases, ¿qué es lo que se espera? Nuevamente, que sea débil. Porque la modificación de una clase puede tener poco y nada cierto impacto sobre otra clase. Y eso es lo ideal. Si hay un acoplamiento fuerte, eso significa de que tal vez yo modifico una clase, voy a tener que modificar muchas otras clases. Y cuando estábamos hablando de modularidad, también aparece el concepto, ¿cierto?, de cohesión. Bien, cuando nosotros estamos hablando de módulos, por ejemplo, y el módulo puede ser una colección de clases, ¿qué es lo que yo espero, cierto? Que este conjunto de clases me permite en un momento determinado, ¿cierto?, lograr de que el módulo, ¿cierto?, realice bien su tarea. Ahora, cuando nosotros examinamos ¿cierto?, al interior, por ejemplo, de una clase, la cohesión está dada por la integración que tienen los diferentes métodos que usted va a implementar. ¿Para qué? Para que la responsabilidad asociada a aquella clase funcione perfectamente. Por ejemplo, una clase que lo único que hace es ver el tema de root. ¿Y qué es lo que hace? Recibe el root y por debajo tiene una colección de métodos que en el fondo te permiten validar aquel root. Y no hace nada más que eso que está ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que esos métodos al interior de esa clase sean, ¿cierto?, altamente dependientes. Cohesión. Listo, eso es lo que se espera. Pero cuando estoy hablando, ¿cierto?, entre clases, aparece el método, ¿cierto?, de acoplamiento. ¿Qué es lo que necesito? Que sea en lo posible débil. Bien, después está el tema y el concepto de refinamiento. Bien, el tema de refinamiento, como yo le puedo, ¿cómo se llama?, indicar aquí. Veamos, está aquí, un refinamiento. Bueno, el tema de refinamiento, ¿cierto?, significa, y lo puedes aplicar, por ejemplo, a los lenguajes de programación. Tú puedes estar diseñando, ¿cierto?, una serie de programas. En particular, vamos a suponer que tú estás haciendo el tema de validación, ¿cierto?, del root. ¿Qué es lo que hace? Comienza a construir, dice, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que refinar nuevamente el código. Y va y comienza. Refinar, hasta que logres el producto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que tú vayas a programar, vas a lograr, ¿cierto?, lo que tú quieres. No. Y eso es solamente una funcionalidad. Bueno, esto lo podemos expandir y podemos decir ahora a nivel por ejemplo, de programas. Ya, yo necesito, ¿cierto?, que en esta primera parte el programa, ¿cierto?, me permita realizar, por ejemplo, préstamos. Bien, yo tengo que lograr, ¿cierto?, a través de refinamiento sucesivo, de que realmente se logre esa funcionalidad. Porque, insisto, la primera vez que programamos, vamos a programarlo, posiblemente falle, o exista un error, o simplemente funcione bien, pero fueron omitidos algunos campos. Bueno, ¿qué es lo que habrá que hacer? Tomar esa funcionalidad y refinarla para lograr, ¿cierto?, lo que se quiere. Es eso, ¿cierto?, en el fondo. Y eso también uno puede verlo a refinamiento, por ejemplo, a nivel también de datos. O sea, la primera vez que tú haces un levantamiento y generas, por ejemplo, unas tablas, dices, sí, está bien, ¿sabes qué? Faltaron algunos campos de información. Bueno, lo vamos a agregar, pero ¿qué es lo que acaba de hacer? Un refinamiento, ¿cierto?, a lo que tú tienes. Tienes una versión A, pasa a una versión B, a una versión C, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, cuando lo estás viendo también a nivel de control de versión, bien, tú vas haciendo, ¿cierto? Comienza, ¿cierto? Ya, init, listo, acabo de crear, no tengo nada, ¿cierto?, en mi sistema, perfecto. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra vez, acabo de agregar un programa, ok. Init, por ejemplo, ¿qué más voy a hacer? Git, ¿qué más? Add, -a, agrego todos los cambios, ¿cierto?, a mi commit, por ejemplo, y después, perdón, agrego todo a mi repositorio local. Bueno, y ahí después entonces tendré que darle cierta buena instrucción para ir y decir entonces de que voy a crear, ¿cierto?,
¿cierto? Un nuevo commit, por ejemplo. Entonces, diré la instrucción, ¿cierto? Para poder ir. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Estás sacando una radiografía, ¿cierto? Del sistema. Un poco más adelante, logra otro commit, es otra radiografía del sistema. Hace otro commit, otra radiografía del sistema. En el fondo, si te das cuenta, cada uno de esos commits representa un refinamiento, ¿cierto? De tu programa y de los datos que tengas ahí dentro del sistema y cosas de ese tipo. Bien, después está el tema de rediseño. Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere, digamos, que tú puedes hacer un diseño del software, puede tener o no impacto, por ejemplo, sobre interfaz gráfica. Bueno, vamos a suponer de que no es así, ¿listo? Que no se altere el comportamiento, digamos, de tu sistema. Bien, entonces tú estás viendo el tema de casa segura y ¿qué es lo que ocurre? De que por debajo tú tienes eso. Tienes todos esos subsistemas que le dan vida, ¿cierto?, a esa pequeña interfaz llamada casa segura. Bien, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? De que tal vez eso, ¿cierto?, pueda sufrir un rediseño, ¿está? En términos, por ejemplo, de seguridad, ¿está? Se pueden incluir, ¿cierto?, nuevas funcionalidades o incrementar o fortalecer lo que ya estaba, sin tener que cambiar, por ejemplo, la interfaz gráfica, ¿listo? Que en este caso, imagínense, por ejemplo, todos estos sistemas que venden de casa segura por ahí para allá. Hay por detrás, ¿cierto?, un conjunto, ¿cierto?, ya de funcionalidades que están predefinidas. Ahí está. Listo. ¿Que se puedan modificar alguna de ellas? Sí, posiblemente. Si hay una actualización en línea que se puede hacer, perfecto. Y listo. Pero la interfase está ahí, sigue siendo la misma. No hay mayores cambios. ¿Listo? Bueno, es el tema, ¿cierto?, de lo que es rediseño. ¿Qué otra cosa más importante? Bien, hay conceptos relacionados al diseño orientado a objetos. Dice, ¿cómo es esto? Bueno, lo que ocurre es que cuando haces análisis, tú estás modelando el problema. Entonces yo identifico y elaboro clases, ¿cierto?, pensando en lo que es el tema del problema. Muy bien, vamos a pensar un sistema, ¿cierto?, de biblioteca, bastante simple, pero tenemos una clase, ¿cierto?, material, tenemos una clase de usuario, tenemos una clase de préstamo y tenemos una clase de reserva. Bien, pero cuando ese diagrama que está ahí, que tiene esos elementos, lo llevo a la parte de diseño, van a aparecer, ¿cierto?, otras clases. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De que van a aparecer varias clases y algunas pueden estar relacionadas con alguna de estas clases. Primero, clase, ¿cierto?, de usuario de interfaz. Bueno, quien trabaja en algún framework, trabaja en Laravel, por ejemplo, tendrá que crear una clase o algo para poder administrar todas las interfaces gráficas. Bueno, ahí tenemos un caso. Después, clase del dominio, ¿cierto?, del negocio. Habrá información propia, ¿cierto?, de cómo funciona ese sistema. Y esas funcionalidades, ¿cierto?, en algún momento tendré que colocarla en algún lugar. Y que son propias ¿cómo se llama?, de la empresa, ¿cierto?, que está implementando aquí el sistema. Después, clases de procesos, ¿cierto?, que en el fondo me van a indicar, ¿cierto?, cómo las cosas, ¿cierto?, deben de realizarse. Esto es lo que nosotros le llamamos en framework, por ejemplo, los controladores. Quien trabaja con MVC está hablando, ¿cierto?, de las clases que representan, ¿cierto?, los controladores, la parte inteligente que tiene ahí. Después, clase de persistencia. Eso significa entonces de que vas a tener que crear, por ejemplo, si yo tomo nuevamente la clase material, entonces esta clase material cuando lo lleva a la parte de diseño, voy a tener, ¿cierto?, una clase que todo tiene que ver con el tema, ¿cierto?, de la interfaz. Después va a tener asociada una clase de proceso que nosotros en el framework le llamamos, ¿cierto?, controlador, ¿listo? Un controlador asociado a esto. Tenemos clase de persistencia. Bueno, los controladores trabajan con modelos, entonces aquí yo tengo el tema de la persistencia. Los modelos que me permiten, ¿cierto?, acceder, ¿cierto?, a los datos del gestor de base de datos. ¿Listo? Y después, clases del sistema. Bueno, y podemos decir así, las clases del sistema en el fondo te van a permitir que tu sistema arranque. Por ejemplo, pensemos, un sistema, ¿cierto?, que en el fondo permite a los clientes estas casas de cambio.
¿listo? Estas clases de camping. Yo puedo tener clases que en el fondo me permiten, por ejemplo, típico de eso, quiero tener, ¿cierto?, los valores de las diferentes monedas. Ahí está. El sistema hoy parte, se le cargan esos datos, y esos son mis parámetros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, a través de la clase de sistema, yo puedo implementar, por ejemplo, parámetros que se van a emplear, por ejemplo. Listo. En un sistema de biblioteca, posiblemente yo tenga unas clases que le voy a llamar parámetro. Eso significa cuántos días un estudiante puede tener un libro, qué libros no se pueden sacar, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Parámetro. ¿Listo? Entonces, aquí yo creo que es importante este mensaje. Su sistema necesita, ¿cierto?, de algunas clases para poder configurarse. Eso es lo que se necesita, por ejemplo. Por ejemplo, pensemos ahora un sistema, por ejemplo, que en el fondo permite que las personas puedan, por ejemplo, publicar algún artículo en una revista. Este sistema puede tener una tabla, ¿cierto?, de parámetros que en el fondo le dice, después de 30 días, por ejemplo, puede ser que el sistema tiene como parámetro para tomar ese artículo y asignárselo, por ejemplo, a un revisor. Una vez que fue asignado, le vamos a colocar en otra tabla, ¿cierto? O en esa misma tabla, perdón, vamos a colocar, por ejemplo, revisión 60. Eso significa de que después de que ha sido asignado ese artículo, se disponen de 60 días para poder ser revisado. Después que la persona, el revisor, entregó su revisión, yo puedo tener dentro de esa misma tabla, por ejemplo, envío de revisión. Y voy a colocar 30 días. Eso significa de que yo le doy al editor 30 días para hacer esa revisión. Bueno, y así por delante. Esos son parámetros que me van a servir también para que mi sistema, ¿cierto?, pueda funcionar, ¿cierto?, de forma correcta. Bien, eso, ¿cierto?, es el tema, ¿cierto?, de por lo menos las clases que ustedes van a necesitar. Por lo tanto, si usted está utilizando un framework, se va a dar cuenta de que le van a aparecer estas clases, ¿cierto?, que yo le estoy, digamos, indicando. Y cuando uno está trabajando, ¿cierto?, con este paradigma, ¿cierto?, orientado a objetos, van a aparecer las clases. ¿Qué es lo que se quiere, ¿cierto?, que cuando usted defina, y eso es el primer tema, completo y suficiente. ¿Qué significa? Bueno, cuando tú defines la clase, tiene que tener todo, por ejemplo, todos los atributos y los métodos que se espera, que tú vas a emplear. Si no, vas a tener que hacer un refinamiento y agregar, ¿cierto?, nuevamente, ¿cierto?, otros métodos, otros atributos, ¿cierto?, que aquella clase va a tener, ¿listo? Para poder, por ejemplo, administrar la información de materiales, por ejemplo, de un sistema de biblioteca. Bien, lo otro, el segundo término, se refiere a que debe tener una responsabilidad, tiene que cumplir aquella responsabilidad. Si yo defino una clase llamada materiales, su responsabilidad, ¿cierto?, es solamente trabajar y tener un conjunto de métodos relacionados, ¿cierto?, con el tema de materiales. ¿Listo? Entonces, se me secó la garganta. Entonces, cada clase tiene que tener su propia responsabilidad. Bien. Después, el tema de cohesión. Bueno, lo que les decía anteriormente, tienes que definir la clase, al interior de la clase tienes que colocar una serie de métodos, y esos métodos, ¿cierto?, deben apuntar a qué? A que la clase logre, ¿cierto?, logre responder a la responsabilidad que le fue definida. Por último, el tema de poco acoplamiento o acoplamiento débil, es decir, entre las clases debe haber un acoplamiento débil. Y bien, esos son conceptos, digamos, relacionados a lo que es el diseño orientado a objetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Conceptos cuando nosotros vamos a definir diseño y vamos a incorporar, ¿cierto?, ahora nuevas clases, van a aparecer otras clases. ¿Listo? Nuevamente, insisto, yo tengo, ¿cierto?, en el mundo del análisis, tengo una clase llamada materiales. Cuando lo llevo al diseño, yo sé que voy a tener que definir un controlador para esta clase, voy a tener que definir una clase, ¿cierto?, para el tema de la interfase gráfica y otra, ¿cierto?, para el modelo.
Entonces, posiblemente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Que hay algunas, para cada clase vas a tener que multiplicar por 3 el controlador, la vista, ¿cierto? Y la otra parte del modelo. Bien, puede que tal vez también, puede ocurrir de que tal vez tú tengas varias clases del lado de análisis y cuando la lleves a la parte de diseño, tal vez termina factorizando. ¿Eso qué significa? De que yo puedo tener, por ejemplo, en el modelo, en el análisis del modelo, puedo tener funcionarios UCM clasificados como estudiantes, profesores, por ejemplo, administrativos, auxiliares. Puedo tener una especialización, pero cuando lo lleve a diseño, dice, no, esto se va a transformar, no voy a hacer una clase para todos, voy a hacer una única clase. ¡Pum! Son decisiones de diseño también, ¿entiendes? Entonces, ya, para esto, entonces, defino un controlador para poder, entonces, administrar todas las informaciones de todos los funcionarios. No necesito, ¿cierto?, una clase por cada tipo, ¿cierto?, de funcionario. Muy bien, listo. Y nuevamente, entonces tendrás una clase que cuida de la interfaz gráfica y una clase que cuida, ¿cierto?, de la parte del acceso, ¿cierto?, al gestor de base de datos. Y así, por delante. Bien, tenemos eso. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que vamos a ver, el tema de modelo de diseño. Bueno, aquí, en el fondo, ¿qué es lo que uno espera? Espera aquí, por ejemplo, la parte, está dividido en 4 partes. Tenemos los elementos de la arquitectura. Bueno, entonces tenemos que elaborar la arquitectura, ¿cierto?, de nuestro sistema. Muy bien. ¿Qué más? Y para eso, entonces, utilizaremos una notación UML, ya sea, por ejemplo, de paquete, para poder, entonces, mostrar, ¿cierto?, cómo está constituido nuestro sistema. Y para eso, ¿cierto?, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar, si hay algún diagrama de clase, lo hacemos, pero si no está el diagrama de clase y están solamente los requerimientos, por lo tanto, emplearemos, ¿cierto?, los requerimientos para poder elaborar nuestra arquitectura. Después, lo otro que es importante, los elementos, ¿cierto?, de interfaz. Entonces, aquí, 2 cosas, interfaz gráfica e interfaz, ¿cierto?, de comunicación que puedan existir entre las clases o entre los subsistemas que usted ya tiene proyectado. Muy bien. Nuevamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito? Si usted no tiene los diagramas y tiene solamente los requerimientos, muy bien, habrá que usar, ¿cierto?, entonces, esos requerimientos y habrá que usar la arquitectura, ¿listo?, como elemento de entrada para poder entonces usted ir también usándola para poder entonces definir, ¿cierto?, definir cómo va a ser, ¿cierto?, este tema de interfaz. Por un lado, los requerimientos le van a permitir a ustedes decir, bien, tenemos, ¿cierto?, un conjunto de requerimientos que hablan acerca de un cierto tema. Bien, entonces elaboremos la interfaz gráfica, primero el layout de todo el sistema y después podamos ver, ¿cierto?, las particularidades que tienen cada una de estas interfaces. Luego, ¿cierto?, tenemos y podemos bajar, ¿cierto?, y vamos refinando, ¿listo? Y aquí podemos, por ejemplo, ya ver, por ejemplo, cuáles son las clases que van a participar en este diseño, por ejemplo, que nosotros vamos a elaborar. ¿Cuáles son? Bueno, no vamos a utilizar todo el diagrama de UML, ¿listo? Muy pesado, ¿listo? Y lo que nosotros vamos a hacer son sistemas bastante simples. Por lo tanto, usaremos, ¿cierto?, un diagrama de clase, por ejemplo, tal vez un diagrama de secuencia para poder mostrar la interacción, por ejemplo, entre la instancia. Por ejemplo, dado la siguiente situación, quiero, ¿cierto?, hacer un préstamo de un libro. Entonces, internamente mostraré cuáles son las instancias del sistema que participan, qué información intercambia de ellas, hasta que la información, ¿cierto?, es guardada en la base de datos. Listo. Y con eso, digamos, sería, digamos, suficiente. Diagrama, después, la cuarta etapa habla, ¿cierto?, de elementos, ¿cierto?, a nivel de despliegue. Aquí simplemente usaremos el diagrama de despliegue, que en el fondo, que lo que quiero mostrar, ¿cierto?, en cuántos servidores nosotros vamos a manejar, cómo estos servidores, por ejemplo, se relacionan, si es el caso, si se comunica con un gestor de base de datos, bien, tendré que decir, si funciona en la red, tendré que decir, si entre el usuario y nuestra red hay un firewall, tendré que colocarlo. En el fondo, ¿cierto?, con el diagrama de despliegue que vamos a utilizar, vamos a mostrar, ¿cierto?, la parte física,
cómo el sistema, ¿cierto?, está pensado, ¿cierto?, que va a correr. Es como, ¿cómo corre, ¿cierto?, los cajeros automáticos que están en los supermercados? Bueno, mostraré una caja, ¿cierto?, que representa el cajero, mostraré, ¿cierto?, una línea que representa la red, mostraré, ¿cierto?, un nodo que representa el banco, mostraré un otro nodo que se relaciona con este y que representa, por ejemplo, la central que está en Chile y así sucesivamente, físicamente, ¿cierto?, cómo está. Por lo tanto, son los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder elaborar, ¿cierto?, nuestro diseño. Aquí, a modo de ejemplo, bastante simple, tenemos un conjunto, ¿cierto?, de clases, esto donde hay una relación, modelo, ¿cierto?, de la planta, se relaciona con muchas cámaras, la cámara se relaciona con una sola planta. ¿Qué más tenemos? Que la planta, ¿cierto?, está formada de varios segmentos y que los segmentos, ¿cierto?, hay segmentos de pared y segmentos de ventana y así sucesivamente. Es decir, estoy utilizando, ¿cierto?, un diagrama, ¿cierto?, de clase para poder, de alguna manera, comenzar, ¿cierto?, a ilustrar cómo mi sistema va a estar diseñado. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, de esta interfaz, de este sistema de casa segura. A modo de ejemplo, ¿cuál puede ser, por ejemplo, una arquitectura? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el controlador, ¿listo? Y el controlador está trabajando con una serie de sensores. El controlador está trabajando con una serie de sensores de movimiento. El controlador tiene, ¿cierto?, y está asociado con una sirena. El controlador, ¿cierto?, está relacionado con el tema, ¿cierto?, de sintetizador de voz y con otra unidad, ¿cierto?, de telefónica. Y aquí las flechas están indicando, ¿cierto?, la dependencia que hay, por ejemplo, ¿eh? Aquí simplemente de aquí para allá manda algo. Aquí no, aquí va y recibe, va y recibe. Pido información al sensor de movimiento, me envía información. Pido información al sensor de puerta, retorno la información. En caso de, manda información, ¿cierto?, a la telefonista para poder entonces activar algún llamado, por ejemplo, a algún lugar en particular. Pero eso es una forma de poder tomar este sistema y dividirlo, por ejemplo, en partes. Bueno, a partir de esto que está aquí, uno puede ir y decir, entonces voy a definir algunas clases. Y aquí, bueno, voy a definir una clase para el tema del panel de control, otras para el tema de la telefonía móvil, ¿listo? Otra para poder, ¿cómo se llama?, ver todo el tema, ¿cierto?, inalámbrico, para poder conectarse y hacer la llamada. Bueno, y así uno podría comenzar a identificar varias clases relacionadas, por ejemplo, entre sí, para poder irle dando vida a cada una de estas partes, ¿cierto?, que el sistema tiene. Entonces, parte de lo que yo tengo puede ser que tal vez diga, entonces voy a poder ir bajando y utilizando algunos elementos, como por ejemplo el diagrama de componentes, que después lo vamos a tener que ver, para poder ilustrar de alguna manera, ¿cierto?, cómo está siendo pensado, ¿cierto?, de que nuestro sistema está estructurado y va a funcionar. Entonces, por eso es que es importante entonces también de que vamos tomando el problema y lo que vamos haciendo entonces es dividiéndolo en pequeñas partes. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que de alguna manera, en algún momento, ¿cierto?, se necesite tomar el sistema y poder entonces mostrar físicamente, ¿cierto?, cómo el sistema está corriendo. Y ahí, bueno, habrá diferentes tipos de diagramas que nos permiten mostrar esta información. Por ejemplo, aquí está el tema de un diagrama de despliegue. Cada uno de estos cuadrados o cajas son nodos. ¿Listo? Y en cada nodo yo estoy indicando, ¿cierto?, qué es lo que hay. Por ejemplo, el panel de control, que está en la parte superior izquierda. ¿Listo? Trabaja con una computadora personal. Y por su vez, trabaja con un servidor. Pero observen de que en el fondo yo tengo físicamente una visión del sistema físico, de cómo este sistema va a operar. Y muestro cuáles son los subsistemas que hay dentro de cada uno de estos nodos, por ejemplo. Es un nivel de abstracción
¿cierto? Un tanto alto, pero ya te está diciendo físicamente, ¿cierto?, cómo tu sistema está pensado. A diferencia de, comparado con un caso de uso, que no tiene nada que ver esto con lo otro, por ejemplo. Son diferentes niveles de abstracción. Diagrama de caso de uso, actores con sus funcionalidades. Pero aquí no, aquí estoy mostrando, ¿cierto?, físicamente, ¿cierto?, el sistema. Bien, entonces, eso es, ¿cierto? Wow. Pues, digamos, el tema de lo que es los conceptos, ¿cierto?, de diseño. Importante esto. Buscamos, ¿cierto?, una solución técnica. En esta solución técnica, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a definir, por ejemplo, el tema de la arquitectura de software. Vamos a definir seguramente una serie, ¿cierto?, de diagramas que nos van a ayudar a ilustrar nuestra arquitectura. Que lo posible, ¿cierto?, que los elementos, en este caso las clases que vamos a emplear, sean débilmente acopladas. Eso es lo que esperamos, por ejemplo. Van a tener que decidir, por ejemplo, cuáles son las clases que van a ser empleadas para esto. Van a tener que decidir cuál es el lenguaje de programación o framework que mejor se ajusta, ¿cierto?, a la solución de este problema. Por lo tanto, eso, ¿cierto?, hay que, en el fondo, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, que está aquí. ¿Listo? Por último, ¿cierto?, el tema de lo que es la interfaz entre los subsistemas y la interfaz, ¿cierto?, de interfaz gráfica. Ahí entonces es importante esa parte para poder considerar este tema también de interfaz, porque van a tener que hacer diseño de cómo cada una de las interfaces gráficas está como se llama, proyectada. ¿Listo? Bien, eso es, ¿cierto?, por hoy, esta parte relacionada con el tema de lo que es diseño. Voy entonces a